Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Bendiciones. Estamos en un tiempo especial porque después de la pandemia han ocurrido muchas cosas. Y estaba hablando en estos días con algunas personas y les estaba diciendo que el efecto de la pandemia no se ve durante este año que ocurrió, sino que va a empezar a verse en los meses que vienen y en el resto del año. Y esos efectos no solamente son a nivel económico o circunstancial. En realidad lo que Satanás trajo con esta pandemia tiene que ver más con el temor. Y quiero hablar hoy acerca del espíritu de temor y cómo nosotros podemos ser liberados del temor. Dios quiere que sus hijos vivan en fe, en amor, unidos al amor del Padre. Pero el enemigo quiere que nosotros vivamos bajo esclavitud. Y una de las cosas que nosotros necesitamos en nuestro corazón y en nuestra experiencia diaria es sentirnos como lo que somos, como los hijos amados de Padre, de Dios, que Dios nos ama y está con nosotros. Así que vamos a mirar en Romanos capítulo 8, versos 14 al 17, un pasaje que habla específicamente acerca del temor y cómo nosotros podemos vencerlo. En el versículo 14 leemos: porque los hijos de Dios, los hijos maduros de Dios, son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al temor, al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. La Escritura habla de que el mundo se mueve bajo el temor, pero los hijos de Dios deben moverse bajo el amor de Dios. Y esto es algo que necesitamos romper en nuestra vida, porque el temor es algo que nos daña, que nos esclaviza. Y esta pandemia ha traído un espíritu de esclavitud sobre la humanidad entera. Un espíritu de temor que permanece en muchas personas y en muchos hogares. Pero hoy vamos a ser libres de esto. Tenemos que aprender a caminar en la seguridad de los hijos de Dios. Satanás es un espíritu de esclavitud que le gusta tener esclavos, y la manera de tener a las personas bajo esclavitud, la manera más fácil es a través del miedo, a través del temor. El temor bloquea tu vida. El temor causa daño en tu corazón. El temor te aísla. Dios quiere que nosotros nos movamos de manera diferente. El Señor quiere que tú y yo nos movamos en un espíritu de fe y en un espíritu de amor y de poder. Por eso quiero que compartamos y miremos en la Escritura específicamente lo que hace el temor y el daño que causa para los hijos de Dios, porque Dios quiere liberarnos, quiere que sus hijos sean personas libres que se mueven bajo un espíritu de fe, bajo un espíritu de amor, que es el amor de nuestro Padre en nuestra vida. La madurez espiritual en la Biblia viene por ser guiados por el Espíritu Santo. En el versículo 14 dice: porque los hijos maduros de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Hay dos palabras en el griego para hijos que se utilizan en este pasaje. Uno es tecnón, que habla de los niños pequeños, y la otra palabra para hijos es ugios, que se refiere a hijos maduros, con carácter, con fortaleza, con madurez, con sensatez, con sabiduría que viene de Dios. Así que cuando está hablando aquí y dice los hijos de Dios, son los hijos que son guiados por el Espíritu de Dios, se está refiriendo a los hijos maduros, a los ugios. Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo van a madurar espiritualmente y van a crecer en su fortaleza
para avanzar y conquistar, predicar la palabra, para servir al Señor, para avanzar sin miedo en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Así que Dios quiere que cada uno de sus hijos sea guiado por el Espíritu Santo para que podamos madurar y crecer espiritualmente a imagen de Cristo. El Espíritu Santo es la persona que nos lleva a la madurez espiritual. Cuando tú lees la Biblia y el Espíritu de Dios te enseña la palabra, te hace escuchar la voz de Dios, tú empiezas a crecer y a madurar. Pero los creyentes que no son guiados por el Espíritu Santo no maduran espiritualmente y entonces, al no ser guiados por el Espíritu, están siendo guiados por un espíritu de temor. Cuando nosotros nos sentimos asustados en medio de problemas y de circunstancias, la mayoría de nosotros tratamos de resolver con miedo. Y ahí es cuando no escuchamos la voz de Dios y empezamos a ser guiados por un espíritu de esclavitud. Satanás es un espíritu de esclavitud que quiere que los hijos de Dios sean guiados a través del miedo, porque a través del miedo perdemos la guía del Señor. Y cuando no somos guiados por Él, no crecemos ni maduramos, ni podemos tener acceso a todas las cosas que Dios tiene como una bendición para nuestra vida. Por eso el enemigo, a través de circunstancias como la pandemia, ha puesto un espíritu de esclavitud, de temor sobre las personas para mantenerlas tomando decisiones por temor, manteniéndose muchas veces encerrados, aislados. Hay algo que se llama el síndrome de la cabaña y es cuando las personas permanecen mucho tiempo encerradas, luego les da miedo salir. Y hemos visto personas jóvenes y adultas encerradas con un temor tremendo a salir, pero Dios quiere hoy liberarte, quiere romper las tinieblas porque Jesús vino a romper el poder de Satanás y a quitar el temor de nuestras vidas. Él lo hace a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios va a traer una bendición sobre nuestras vidas porque Él trae libertad. Él quiere guiarnos a la libertad en todas las áreas de nuestra vida para que tomemos decisiones sin temor. Y esto es algo que viene contra las personas, viene contra nuestras vidas y tenemos que resistirlo, reprenderlo, porque ningún espíritu de temor puede controlar nuestras vidas. Cuando tú estás siendo guiado por el temor, en realidad estás siendo guiado a la esclavitud. Y está siendo guiado por un espíritu inmundo de esclavitud. Satanás es un espíritu de control. Y la manera de controlar a las personas es mantenerlas bajo el temor para hacer que las personas cuando pierden su fe desobedezcan a Dios. Porque el temor te hace actuar contra lo que Dios dice en su palabra. El temor hará que pierdas la fe. Y la fe es la clave de la vida cristiana. Cuando nosotros caminamos en fe, le creemos a Dios, creemos al Señor en sus promesas, sabemos que Él está con nosotros, es muy fácil obedecer a Dios. Pero cuando estamos bajo temor, empezamos a desobedecer al Señor, empezamos a tomar decisiones que aún van en contra de la palabra de Dios. Observe bien, sobre todo en este tiempo donde hay tanto temor económico. Cuando las personas tienen temor a sus finanzas y piensan en el futuro, pierden la fe en las promesas de Dios. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Él ha dicho que nosotros vamos a ser sostenidos y bendecidos por su mano, no por las circunstancias económicas. Cuando tú pierdes la fe en las promesas de Dios porque estás siendo guiado por un espíritu de temor, lo primero que haces es desobedecer al Señor, porque la fe es lo que te lleva a la obediencia. Y ahí es cuando dejas de diezmar, de ofrendar, de dar al Señor, porque el miedo está haciendo que tú pierdas la fe y te está llevando a la esclavitud financiera. Cuando tú deshonras al Señor y lo desobedeces por temor, es porque has perdido la fe en sus promesas. Has perdido la fe en que Dios va a arreglar el problema con tu familia. Entonces tomas en tu mano, tratas de arreglar, tratas de controlar por miedo y tratas de proveer para ti mismo una solución. Pero es una solución guiada por el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a la pobreza. Y entonces desobedeces al Señor. Ahí es cuando entras bajo el espíritu de esclavitud. Porque entonces la esclavitud te llena de temor, temor a la pobreza, temor a la soledad, temor al futuro. Y estás lleno de temores que te están llevando a esclavitud
y el enemigo puede guiar tu vida en lugar de que sea el Espíritu Santo el que nos guía. Recuerda que los hijos maduros de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu del Señor. Así que nosotros estamos para ser guiados por el Espíritu Santo y no por un espíritu de esclavitud que nos induce a tener miedo, a vivir con miedo en las diferentes áreas de nuestra vida. Hay muchas áreas que el enemigo toca y debemos preguntarnos, ¿quién nos está guiando en este momento? Hazte la pregunta, pregúntale al que está a tu lado, ¿quién te está guiando? ¿Te está guiando un espíritu de temor o te está guiando el Espíritu Santo, que es un espíritu que te guía a la fe, a creer a Dios en sus promesas, a obedecer al Señor, a traer vitalidad en tu vida? Debemos hacernos esta pregunta, porque el temor nos puede hacer muchísimo daño. Y quiero hablar de 4 cosas, 4 efectos que vienen como consecuencia de ser guiados por un espíritu de temor. Hay 4 cosas que ocurren en nuestra vida. En Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. En primer lugar, el temor te mete bajo el yugo de esclavitud. Escúchame bien. Cuando los israelitas entraron a conquistar la tierra prometida, ellos tuvieron fe en las promesas del Señor. Josué los guió para conquistar y ellos tuvieron fe y tuvieron la victoria porque le creyeron al Señor. No porque ellos fueran muy fuertes, sino porque Dios los respaldó, porque ellos le creyeron. A pesar de que habían gigantes, a pesar de que habían ciudades amuralladas, ellos entraron con fe y no tuvieron temor y conquistaron. Años después, muchos años después, el pueblo empezó a temer lo que Dios dijo que no temieran. Y tenemos la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículo 10, ellos estaban bajo la esclavitud de los madianitas y los amalecitas. Venían y los robaban y les hacían daño. Y Dios les envió un profeta que les dijo lo siguiente, versículo 10 de Jueces capítulo 6. Yo les confirmé que yo soy el Señor su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos, que eran las naciones que vivían en ese lugar, que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. ¿En qué desobedecieron los israelitas? En que empezaron a tenerle miedo a las deidades, a los dioses de las culturas, de los pueblos que tenían adoración a dioses falsos. Y ellos empezaron a temer, y por temer a esos dioses, ellos también empezaron a adorarlos. Y desobedecieron al Señor, y como consecuencia, la Escritura dice que ellos estaban bajo la esclavitud. Y venían las bandas y robaban todo lo que tenían, porque ellos habían permitido el temor en sus corazones. El temor es algo que tienes que batallar y vencer en el nombre de Jesús, porque eso puede esclavizarte y llevarte a la ruina, como llevó a los israelitas. Dios les dijo, no teman a esos dioses, no les teman, yo soy más poderoso, yo voy a sostenerlos, yo voy a protegerlos, yo voy a sanarlos, yo voy a sustentar tu familia. Y entonces ellos, con miedo, en lugar de temer al Señor y de honrar al Señor, empezaron a temer a esas deidades y terminaron siendo esclavos de esos pueblos. Así les pasa y nos pasa como hijos de Dios cuando nosotros empezamos a temer a los dioses de nuestra cultura. La gente tiene un Dios tremendo en el dinero. Y cuando temen a la pobreza, el Dios Mamón, entonces ese temor les hace perder la fe en las promesas de Dios. Les hace perder la fe en que Dios los va a sustentar. Y entonces las personas empiezan a desobedecer al Señor y no lo honran a Él. No dan, no lo adoran con sus diezmos, ofrendas, sino que retienen y entonces el enemigo puede meterlos bajo esclavitud. Lo mismo ocurre con la enfermedad. Dios ha dicho, yo soy tu sanador. Yo voy a cuidar de tu salud, voy a proveer para ti. Y muchos están bajo el temor de la enfermedad. Y ese temor los ha esclavizado. Y finalmente, ese espíritu de esclavitud, que es el miedo a la enfermedad,
los lleva a la misma enfermedad. Muchas personas se han encerrado en sus casas, no hacen ni siquiera deporte, han engordado, están en sobrepeso y van a terminar enfermos de cualquier otra cosa, de pronto hasta perdiendo la salud o la vida por un infarto porque están en sobrepeso, porque se encerraron por temor. Y Dios dice, no te encierres, yo estoy contigo, voy a caminar contigo y yo soy tu sanador y voy a proveer para ti paz y bendición. Otras personas pueden tener temor en el área emocional. Pueden tener miedo a quedarse solas, por ejemplo. Y en ese miedo y en ese temor están guiados, buscan relaciones que están fuera de la moral bíblica. Relaciones que los llevan fuera de los caminos de Dios. Si son solteros pueden buscar personas no creyentes y entrar en yugo desigual y unirse, ¿verdad?, en noviazgos o matrimonios. Otros optan por la unión libre y están caminando fuera de la bendición de Dios, de los parámetros de Dios, porque no creen, porque la clave aquí es, Dios tiene para mí una persona, Dios me va a guiar a esa persona, Dios va a traer esa bendición sobre mi vida. Pero el miedo nos hace desobedecer y salirnos de la guía del Señor. Escucha la voz del Espíritu, no escuches las voces de tu temor. Porque los miedos que vienen a tu mente en el área emocional, económica, de salud o en cualquier otra área de tu vida, siempre quieren robarte la fe y meterte bajo esclavitud. La esclavitud de este tiempo es impresionante. Y Dios quiere liberar a su iglesia, la familia del Rey tiene que caminar en el amor de su Dios, porque tenemos un Dios que cuida de nosotros, un Dios que nos ama. La segunda cosa que hace el temor es que nos lleva a la incredulidad y a dudar de las promesas de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 3, el Señor dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Algunas personas oran y dicen, Dios bendíceme, pero lo que Dios ha dicho es, ya te bendije porque estar en Cristo Jesús. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, el amor de Dios puso sobre ti toda bendición espiritual. Es tuya y la manera de obtenerla es a través de la fe. Cuando crees las promesas, cuando declaras las promesas, cuando te mueves como hijo amado de Dios, sabiendo que tienes un Padre que te ha bendecido con toda bendición. Tal vez tu papá te maldijo, tal vez tu mamá te rechazó, tal vez familia o personas te abandonaron, pero Dios ha dicho, yo te bendigo porque eres mi hijo. No pierdas la fe, porque la fe es lo que ataca el espíritu de esclavitud. Roba tu fe y cuando roba tu fe pierdes el acceso a las bendiciones de Dios. Porque todas las bendiciones de Dios, todas las promesas de Dios son sí y son amén por medio de Cristo Jesús. Así que debemos ser pacientes y perseverar y declarar la palabra y mantenernos en la fe para que las bendiciones vengan sobre nuestra vida. Así que el temor bloquea el mover del Espíritu Santo, bloquea que las bendiciones vengan porque roban tu fe. Y todo lo que recibimos de parte de Dios es por medio de la fe. El Señor dijo que si tú lo honrabas a Él y dabas para Él, Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Pero si no crees la promesa no se cumplirá. Así que el Señor dice, y una de las cosas que uno mira en el ministerio del Señor Jesús, es que muchas veces Él quiso bendecir las personas. Él quiso sanarlas, ministrarles, pero como las personas no le creyeron, no fluyó sobre ellas la bendición que tenía para sus vidas. Mira en Marcos capítulo 6, versículo 5. El Señor dice que estaba en Nazaret, y en ese lugar no le creían, no creían a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, como no le creían, Él no pudo realizar muchos milagros en ese lugar. En versículo 5 de Marcos 6 dice, y no pudo hacer ningún milagro allí en Nazaret, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado
de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que hace el espíritu de esclavitud? Te roba la fe. Y cuando te roba la fe, pierdes las bendiciones del Señor. Así que el temor debe ser rechazado en el nombre de Jesús. Dígale, en el nombre de Jesús yo reprendo y rechazo el espíritu de temor de mi vida. Yo creo en las promesas del Señor y yo voy a obedecer y a honrar al Señor en fe, haciendo lo que Él me ha dicho, porque Él desata bendición sobre mi vida cuando yo le creo. Esto es lo que tienes que tomar y tienes que levantarte contra las tinieblas, porque el espíritu de temor es un espíritu de tinieblas. Es un espíritu que te lleva a la esclavitud, a la ansiedad, al estrés. Y te va a mantener allí a menos que tú te sacudas y uses la autoridad que el Señor te dio en el nombre de Jesús. En tercer lugar, el temor impide que escuches la voz de Dios. Escucha esto. El Señor guía y la manera de guiarnos es a través de su voz. El Espíritu Santo nos habla. Por eso dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos que maduran, son hijos maduros de Dios. Es la guía, el oír su voz. Cuando oyes su voz, tú estás seguro. Cuando Él te da una palabra en la Escritura, cuando te da una promesa, cuando viene a tu mente un versículo, cuando Él te habla por sueños, por visiones, cuando Él te da una palabra en tu vida, tú estás seguro que tienes la promesa del Señor. Pero bajo el temor no escuchamos. Porque el temor bloquea nuestro oído espiritual, bloquea nuestra visión espiritual. Y entonces dejamos de percibir y de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el miedo hará que tomes caminos que el Espíritu de Dios no te está llevando. Entonces debemos batallar contra esto para oír la voz de Dios. Y en cuarto lugar, el temor impide que recibas tu herencia en Cristo. En el versículo 17, el Señor dice, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabes? Todo hijo de Dios, por el solo hecho de haber nacido de Dios, haber recibido a Jesús en el corazón, tiene derecho a la herencia del Padre. Porque la herencia que se da sobre los hijos no viene por mérito, viene por linaje. Si tú eres hijo legítimo del Padre, tú tienes derecho a la herencia. No es porque seas un buen o mal hijo, sino porque tienes los genes, eres descendencia de esa persona. De la misma manera, cuando nosotros caminamos con el Señor y nacemos en Cristo, nosotros recibimos del Padre el ser hechos hijos de Dios. Y como hijos tenemos una herencia. Esa herencia nos ha sido entregada no porque seamos muy buenos, no porque hagamos todas las cosas perfectas, sino porque simplemente fuimos engendrados por Dios. En Juan 1:2 el Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad humana, de carne o de sangre, sino engendrados por Dios. Dios, cuando tú creíste en Jesús y le entregaste tu corazón, te hizo nacer como hijo, un hijo legítimo que tiene herencia. Pero cuando tú estás atemorizado, estás lleno de miedo, no entiendes cuál es la herencia, la autoridad que Dios te ha dado. Él te ha dado recursos, Él te ha dado cosas espirituales, cosas materiales que son tuyas por derecho, te pertenecen por ser hijo. No tienes que ganártelas, tienes que creerlas. Y cuando tienes temor, no tienes acceso a esa herencia, porque el temor te separa de la fe que te lleva a tomar y a conocer la herencia. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te va a revelar cuál es tu herencia. ¿A qué te hizo derecho, te dio derecho el Padre para que tú poseas tu herencia? Y esto es lo que el Señor quiere. Ahora lo que Dios quiere hacer es que va a transformar nuestras vidas
y va a romper estas 4 cosas que están impidiendo que nosotros recibamos nuestra herencia, que recibamos las promesas. Va a desbloquear nuestra fe y nos va a liberar del espíritu de esclavitud. Dios tiene para sus hijos una libertad nueva como hijos de Dios. Puede ser que lleves muchos años en la vida cristiana, pero has sentido en tu vida que estás atado. Como que vienen temporadas buenas y de pronto viene una temporada mala que se lleva todas tus bendiciones. Como que estás en momentos donde parece que vas a recibir la bendición y el enemigo viene y se la roba. El miedo que has albergado en tu corazón está permitiendo que un espíritu de esclavitud te impida recibir las promesas de Dios. Y vamos a romper esto ahora en el nombre de Jesús. Déjame mirar 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Búsquenlo ahí en sus Biblias, porque voy a ministrar ahora libertad sobre esto. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, el cual está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo que te fue dado por la imposición de mis manos, cuando creíste a Jesús, recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está en ti y debe ser avivado en fuego a través de la fe, para que ese Espíritu poderoso que es el Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, opere rompiendo las maldiciones, las ataduras que Satanás ha puesto en ti como una esclavitud sobre tu vida. Dios quiere que sus hijos sean libres, que sus hijos caminen en la paz y en la bendición y en el avance y en la conquista que Él planeó para nosotros. Nosotros necesitamos mantenernos en esa victoria y no permitir que el temor nos desanime y nos haga perder la fe. Dios quiere que sus hijos caminen y tú camines en la victoria del Señor. Por eso Él nos dio un espíritu que tiene 3 características. Es poderoso, sobrenaturalmente poderoso, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu que te va a llevar a conocer el amor de tu Padre por ti, y es un espíritu que te da control en la mente, control en tus pensamientos, dominio propio. El dominio propio tiene que ver con que tus pensamientos sean dirigidos a la fe, tus pensamientos sean cabales, sean juiciosos, sean pensamientos ordenados, no pensamientos llenos de histeria, de temor, de ansiedad, viscerales, que tú estás tomando decisiones por miedo. No, decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios es el que vino para darnos fortaleza, darnos poder, darnos el amor y darnos la capacidad de pensar con sensatez cuando estemos atravesando cualquier circunstancia, sea de escasez económica, o sea enfermedad, o sea peligros o amenazas circunstanciales. Como hijos de Dios vamos a atravesar a través de esto, vamos a pasar al otro lado y vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Pero vamos a caminar en la fe, honrando al Señor, obedeciéndole su palabra. Porque cuando perdemos la fe, tendemos a hacer las cosas que Dios dijo no hiciéramos, o a no hacer aquellas que Dios dijo que debíamos hacer, porque a través de ellas vienen bendiciones sobre nuestras vidas. Así que vamos a empezar a orar allí donde estás. Y lo primero que te voy a pedir es que empieces a orar conmigo. Dile: Espíritu Santo, ven, Señor. Yo te pido ahora, Señor, que me fortalezcas con poder en mi hombre interior. Empieza a orar, vamos a orar con esta palabra. 2 de Timoteo 1:7. Señor, fortaléceme con poder en mi hombre interior. Dame la fuerza, el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo. Levante su mano al cielo, dígame: en el nombre de Jesús, yo me levanto contra el espíritu de temor. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda debilidad en mi vida. Lléname, Espíritu Santo, guíame, contrólame. No quiero tomar más decisiones guiadas por el miedo, por el temor, sino guiadas por tu palabra.
honrando y obedeciendo tu palabra, porque yo te creo y cada vez que camino alineado con la guía del Espíritu Santo en tu palabra, cada vez que lo hago hay bendición, hay protección, hay un camino de libertad para mí. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Lléname, pídale al Espíritu Santo, lléname. Lléname, 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 fortaléceme con poder en mi hombre interior, en mi hombre espiritual. Fortaléceme ahí en mi mujer espiritual. Ora al Señor y dile, fortaléceme Señor. En el nombre de Jesús, dame de tu amor. Ahora empiece a pedir, Señor, lléname de tu amor. El Espíritu Santo es de poder, es un espíritu de amor. Dígale, Señor, quiero conocer el amor del Padre. Quiero saber que soy tu hijo, tu hija amada y que nada me separará de tu amor. En el nombre de Jesús, en esta hora yo recibo. Levante sus manos al cielo y dígale, yo recibo tu amor en el nombre de Jesús. Recibo tu fortaleza. Señor, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ninguna cosa creada, ni lo presente ni lo porvenir podrán separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo soy amado, yo soy tu hijo, soy tu hija, tu escogido. Y en el nombre de Jesús te pido que me lleves y me llenes en tu amor, Señor. Lléname, lléname de tu amor y echa fuera el temor de mi vida, porque tú eres mi Padre y yo quiero conocerte, Señor. Ora al Señor allí donde está. Diga al Espíritu Santo, derrama, Señor, ese amor, hazme consciente de ese gran amor, porque tú no eres para mí un espíritu de esclavitud para vivir atemorizado, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, en el nombre de Jesús. Ahora, quiero que ores, cierres tus ojitos allí. Y tal vez has tenido experiencias de dolor, de abandono en tu vida. Algunas personas fueron abandonadas desde muy niñas. Tuvieron experiencias traumáticas que las llenaron de temor. Yo siento en mi espíritu que una persona fue abandonada y tuvo una experiencia de abandono y eso llenó su corazón de temor. Y esto la hace dudar del amor de Dios. Y como duda y no tiene fe, entonces desobedece al Señor en su área emocional, en su área relacional. El Señor te dice, yo tengo para ti una persona y debes caminar en fe en mi promesa, porque no necesitas correr detrás de hombres. Créeme, porque yo traeré a ti la persona adecuada que yo mismo he creado para tu vida y te bendeciré con ella. Confía en mí, en mi promesa y no corras emocionalmente a cualquier persona. Busca un hijo mío, una persona que me ame a mí por sobre todas las cosas, porque esta es la persona que yo tengo para ti. Hay otra persona que tuvo un accidente y ese accidente causó un trauma fuerte, violento en su vida. Quiero que allí donde estás, cierres tus ojos y le digas, Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque estuviste conmigo en este accidente y aun cuando fue traumático y doloroso, tu mano estaba conmigo. Dígaselo, Señor, en el nombre de Jesús. Es más, tú quedaste resentido en tu corazón porque has culpado a esa persona de ese accidente. Hubo alguien allí involucrado y culpaste a esta persona de tu accidente. Y debes perdonarla. Debes perdonarla. Porque aunque tenga la culpa, aunque haya sido responsable, a ti te corresponde perdonarle porque el Señor quiere liberarte del espíritu de temor que vino a tu vida por causa del descuido de esta persona. Dile, en el nombre de Jesús, yo perdono. Perdónalo. En el nombre de Jesús, di su nombre. Yo lo perdono. Y ahora te pido, Señor, que me liberes del espíritu de temor que entró a mi vida. En el nombre de Jesús. Hay personas con eventos traumáticos que recibieron un espíritu de temor que los ha tenido esclavizados. Dígale en el nombre de Jesús,
Señor, libérame. Libérame del temor que entró en mi vida, de ese espíritu que me ha estado esclavizando. Y ahora en el nombre de Jesús, rompo las cadenas. Ore conmigo, dígale, yo rompo las cadenas que puso ese temor en mi vida para tenerme esclavizado, atemorizado a través de los años. En el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de temor. Oren conmigo. Señor, renuncio al espíritu de temor y te pido ahora que me liberes de todo miedo, de toda fobia, en el nombre de Jesús. Y tomo autoridad como hijo, como hija de Dios. Ore conmigo, tomo autoridad y en el nombre de Jesús echo fuera de mi vida toda opresión de temor. Lo echo fuera, ahora se va en el nombre de Jesús. De mi mente, de mi espíritu, de mi cuerpo, fuera, se va. Y soy libre en el nombre de Jesús del espíritu de temor. Soy libre porque Jesús me liberó. Él trajo libertad del temor y de toda esclavitud de miedo. Algunas personas han estado jugando y viendo aún películas de terror y han quedado bajo la influencia de un espíritu inmundo de miedo. Esas películas pueden impartir espíritus de temor, de miedo en las personas. Así que ora conmigo, dile, Señor, perdóname por haber visto esas películas, por haber jugado juegos de rol que me inducían al temor. En el nombre de Jesús, yo renuncio a esos juegos, renuncio en el nombre de Jesús a seguir viendo estas películas, en el nombre de Jesús. Y ahora te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Y yo renuncio a volver a ver esas cosas, volver a jugar esos juegos. Y ahora tomo autoridad, tome autoridad conmigo en el nombre de Jesús. Yo echo fuera todo espíritu de temor que entró en mi vida por causa de haber visto, participado en este tipo de experiencias. En el nombre de Jesús, soy libre por la sangre de Jesús de todo temor. Soy libre ahora. En el nombre de Jesús, sé libre. Y yo reprendo en el nombre de Jesús toda opresión espiritual en la mente y en el corazón de tus hijos. Allí donde estás, levanta tus manos. Y en el nombre de Jesús yo reprendo el espíritu de temor que entró en la familia del Rey para tenernos esclavizados, atemorizados. Y en el nombre de Jesús nos levantamos por la fe en la victoria de Cristo, en el poder de su resurrección, y reprendo las tinieblas fuera ahora en el nombre de Jesús. Sea libre tu iglesia, sea libre mi familia, sea libre mi vida, mis hijos, en el nombre de Jesús. Y nos movemos en amor, nos movemos en el amor del Padre, nos movemos en la gracia de Cristo Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ore conmigo y dígale, Señor, gracias. Gracias porque me has bendecido con toda bendición espiritual y yo las creo, las tomo ahora en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por la nueva libertad que me das para caminar en tu amor. Quiero caminar en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame, háblame, Señor, enséñame. Y desde esta hora, dígalo conmigo, elijo ser guiado por la voz suave, amorosa y apacible del Espíritu Santo. Guíame, Señor, a toda la verdad. Y renuncio a tomar decisiones por temor y voy a tomar decisiones guiados por la palabra, por lo que me dices, por la fe en lo que tú me hablas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora lléname, Señor, fortaléceme con poder en el nombre de Jesús, en mi hombre interior. Fortaléceme, Espíritu Santo, y muéstrame el amor de mi Padre. Quiero enraizarme, conocer el ancho, la altura, la profundidad del amor de Cristo y ser lleno de la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús, lléname, Señor. Amén. Amén. Amén.
Allí donde estás, dale un aplauso al Señor. Dile, gracias Señor por tu amor. Gracias por tu presencia conmigo. Gracias porque Dios está con nosotros y tiene cosas nuevas para nuestra vida. En el nombre de Jesús los bendigo y gracias porque podemos ser fieles. Los espero en la oración, los esperamos en los grupos. Mantente conectado, sé fiel al Señor, cree sus promesas para que no caigas en desobediencia. Cree las promesas de Dios para que no te desvíes a buscar soluciones económicas o emocionales o circunstanciales que no van de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, porque eso te meterá en esclavitud. Camina en la fe, créele al Señor, hónralo a Él, dale a Él la gloria, la alabanza, hónralo con tus bienes y verás cómo Dios trae bendición sobre tu vida porque le estás creyendo a Él. Que Dios los bendiga, el amor del Padre esté con cada uno de ustedes. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.